Saludamos a esta hora a nuestro primer invitado, es el asambleísta del Movimiento Construye, Juan Carlos Camacho, que está con nosotros en los estudios de Quito. ¿Cómo le va, asambleísta? Buenos días. Buenos días, muy bien, un gusto, gracias por la entrevista. Bienvenido. Hay algunos temas dentro de la función legislativa y déjeme empezar por esta resolución de la Asamblea del día de ayer en relación al respaldo a la Fiscal General del Estado. Claramente está definida la situación ahí dentro de la función legislativa. Sí, ayer nosotros como Construye planteamos una moción primero para cambiar el orden del día y tratar el tema de respaldar la acción de la señora Fiscal General, porque consideramos que el pueblo ecuatoriano así lo siente. Ha aplaudido la acción de la fiscal en términos de lo que ha hecho en el último operativo llamado Metástasis, que ha movilizado una cantidad impresionante de policías, de jueces, de fiscales, y que se ha ido contra todos los presuntos implicados en el crimen organizado y la incursión del narco en la actividad jurídica, judicial. Entonces, cuando el pueblo está aplaudiendo esa acción, la asamblea que representa al pueblo tiene que pronunciarse, y así se hizo. Nos pronunciamos para respaldar y aplaudir ese trabajo. Son 74 votos a favor, ¿el resto? El resto no votó porque tienen seguramente alguna contradicción en sus fueros internos o obedecen a otras consignas. Fueron 51 los señores que representan a Revolución Ciudadana los que no votaron. Lo otro es también la gestión de ustedes, de alguna u otra manera, por el juicio de los vocales del Consejo de la Judicatura, dada la situación que estamos viviendo hoy en día con la función judicial y toda esta situación del caso Metástasis. ¿Cabe ahora llevar a juicio político o es otro el camino? Cuando nosotros planteamos el juicio político a Wilman Terán y a los dos otros consejeros del Consejo de la Judicatura, no imaginábamos que podía pasar el operativo Metástasis, y hoy que ha pasado es mucho más razonable hacer el juicio político, pero tiene que seguir un proceso y está en esa etapa. Hemos presentado con las firmas de apoyo de varios partidos políticos, porque la bancada nuestra solo somos 19 asambleístas, es decir, siempre habrá que parlamentar para conseguir los demás votos. Está presentado, tiene un proceso, pero tienen que primero evacuarse 6 juicios políticos que vienen de la disuelta asamblea, y tienen que evacuarse otros que ya se han presentado antes que nosotros, de manera que estaremos después de unos meses recién procesando esto. Pero lo de la fiscal, en cambio, ¿se avanza o qué? Lo de la fiscal tiene que hacerse en la misma forma, después de no hay otra, ¿no? Que ya estaban. Ayer inclusive se aprobó en el segundo punto del orden del día, ya que para los juicios que estaban pendientes y no había interpelantes porque ya no están en la asamblea los que plantearon la ponencia, se reemplaza y fue reemplazado. Por ejemplo, se nombró ponente a Egner Recalde para que haga el juicio al exministro de Bienestar Social, de Inclusión Social. E igualmente para los otros dos del Consejo de la Judicatura que estaban planteados va a ser Carlos Vera Mora el interpelante o el ponente, como se llama ahora. Todo este tema del caso Metástasis dentro de la Asamblea Nacional, el criterio de ustedes es que hay que dejar que trabaje la fiscal de alguna u otra forma para poder llegar hasta el fondo con este tema. Desde luego, es que si llegaren a hacerle un juicio político acelerado, violando procesos, dejando afuera a los que están pendientes para hacerle a la fiscal, significaría que están truncando un trabajo que ha costado meses en armar la teoría del caso que llegó ella a exponer, porque no es cuestión de 2 o 3 días hacer miles de hojas y hacer tanta organización para poder hacer los allanamientos. Más bien se frustró en alguna medida, como ya es público, el hecho de que se filtró una información y hubo un personaje de la política que advirtió públicamente que el operativo se iba a dar. Entonces, cuando se quiere obstaculizar como se quiso, no se debe permitir, y hay que darle respaldo, fuerza, aplauso a las personas que están trabajando. Algunos actores ayer decían que es su trabajo y que no hay por qué aplaudir, pero los que más o menos entendemos lo que es el manejo del talento humano sabemos que hay que estimular a los buenos más que a los malos para que sigan haciendo bien, y eso es lo que hemos hecho ayer. Y en ese sentido, los acuerdos legislativos, ¿cómo pudieran ser transparentes cuando hay situaciones como estas? Desde luego que en el caso de ayer es transparente en términos de que fue una voluntad expresada sin negociación previa.
porque inclusive sorprendimos con la moción el rato que nuestro compañero Peñafiel hizo el lanzamiento de la moción. Algunos actores políticos de la Asamblea recién se enteraban y votaron porque en su conciencia estaba que hay que apoyar a la fiscal. Pero dentro de estos acuerdos políticos, ¿de alguna u otra forma van consolidando los objetivos o no, asambleísta? Lo que se ha demostrado ayer, por ejemplo, es que puede haber una mayoría que haga trabajar a la Asamblea sin necesidad de los señores de la Revolución Ciudadana. Pero eso no quiere decir que hay una nueva mayoría permanente. Hoy en la tarde o en la mañana inclusive empezaremos a tratar el segundo debate de la ley económica y veremos que ya la Revolución Ciudadana se realinea en su pacto de gobierno que tiene con el señor Nebot y con el señor Noboa. Y en ese sentido, hoy justamente va a segundo debate el proyecto de ley de eficiencia económica y generación de empleo. ¿La posición de Construye cuál es? Nosotros hemos tomado con mucha seriedad el tema, lo hemos estudiado. Estamos de acuerdo con el presidente Noboa absolutamente en todo lo que él ha manifestado para llegar a presentar ese proyecto. La crisis económica es real, no hay invento, el déficit existe, se acerca a los 6.000 billones, el déficit presupuestario de este año. Es una crisis que no puede pagarla el pueblo pobre, tiene que ser compartida. Y la ley, como se presentó, tenía falencias y había que hacer un debate serio para poder mejorarla. Nosotros participamos mínimamente en el debate porque la palabra es negada sistemáticamente a los miembros de Construye dentro de la Asamblea. El señor Cronfle, cuando no quiere dar la palabra, se levanta, se va y deja encargada a la vicepresidenta y ella se encarga de dar a los que a bien tiene y la ley le permite, y entonces nosotros no hemos podido exponer todo lo que quisiéramos. Hay que darle más alternativas al gobierno para que pueda manejar la crisis. Nosotros vivimos quejándonos, por ejemplo, de las carreteras malas, y cuando vemos que las carreteras que cobran peajes están buenas, tenemos que reflexionar y decir, señor presidente, cobre peajes en todas las carreteras nacionales, y así habrá mantenimiento, porque de lo contrario están destrozadas por donde se vaya. Si nosotros decimos que los municipios están con deudas pendientes del Estado, tenemos que decirles a los municipios, compartan un poco la pobreza, ajusten el cinturón y no traigan shows internacionales gratuitos, no gasten la plata en trago para darle fiesta al pueblo, circo y nada más. Ahorren eso y hagan obra pública, pero no se puede cuando no hay la posibilidad de debatir, y gracias a los medios por lo menos podemos expresar nuestros pensamientos. Dentro de ese esquema, hoy cuando se lea el informe de 500 y pico de páginas, iremos reflexionando sobre lo que han recogido de nuestras propuestas, lo que no han recogido, lo que han mejorado, y uno de los temas de controversia que ya es nacional es el tema de las amnistías. Nosotros habíamos propuesto que las empresas, los accionistas de las empresas que ya se han beneficiado de amnistías anteriores no tengan derecho a eso, y tampoco los parientes del presidente, de los asambleístas, de los ministros, pero no se ha recogido en esos términos. Apenas se ha puesto que las personas que no se podrán acoger, los parientes de los presidentes y los asambleístas, pero los accionistas, las empresas, las sociedades anónimas que están vinculadas tampoco deberían, porque son las que más le deben al Estado. Y aquí hay otro problema. ¿Cuál es? La estructura no mejora. El tema es que hay una evasión de los ilegales, de los informales gigantes, de los que no declaran y sin embargo producen. Se calcula que hay 2.000 millones de dólares por año que prescriben cada 5 años de los que no facturan, de los que esconden ventas. Hay un estudio hecho por técnicos profesionales de primer nivel que lo vienen luchando desde hace 20 años. Se llegó a cambiar directores del SRI para poder hacer eso del gobierno de Lucio Gutiérrez, por ejemplo, y luego cuando ya se sentaron en la silla del SRI se olvidaron del proyecto y siguió la fiesta como ha seguido hasta ahora. El país tiene de dónde sacar recursos, pero hay que ponernos de acuerdo en que hay que cobrarles a los informales más que castigarles a los formales. Ustedes hicieron entonces las observaciones correspondientes a este proyecto de ley y esperan que de alguna u otra manera sean recogidas como las que propusieron, ¿no? O tal como las propusieron. Claro, lo ideal sería que la ley se mejore y que pueda trabajarse para que le sirva al Estado. Ahora, nosotros hemos colaborado en los 5 proyectos de ley que se han aprobado hasta ahora en la Asamblea, que hay que reconocer que es histórico. En un mes se han hecho 5 proyectos de ley. Hemos votado, la mayoría de las leyes se han aprobado con nuestros votos y más de 100 votos.
pero esta, que es de trascendencia, tiene que demostrarse la voluntad también pues de sincerar la economía. El Estado ecuatoriano tiene problemas graves, y uno de los problemas que ya todo el mundo sabe es el exceso de personal por un lado, el otro, el exceso de contratos que no son terminables, ocasionales o nombramientos provisionales, que en un momento determinado lo único que sirven es para que el gobierno de turno ponga a esa gente a trabajar en la política y hasta les extorsionen. En el caso de inclusión social, existe unas fundaciones que son las que hacen todos los andamiajes del cobro y en la práctica no funcionan. Por eso es que no hay mejoría en la actividad social, el combate a la pobreza tiene que ser más serio. Y entonces cuando tenemos todos estos problemas y en un proyecto de ley económica urgente que dice que va a crear empleo, tiene que ponerse pues estas situaciones también para irlas mejorando. Debería haber sido más completo, sin embargo, lo que está y hoy vamos a estudiarlo y a debatirlo. ¿Ese debate es por paquete completo o van a ir analizando por temas? Debería analizarse tema por tema, pero como hay una mayoría consolidada, probablemente dicen votemos el paquete y se vota el paquete. En ese caso nosotros no estaremos de acuerdo. ¿Y qué harán si es que no se debate como ustedes consideran? Bueno, están los medios, está el pueblo atento, nosotros no podemos ser partícipes de algo que se apruebe en un paquete porque parecerá paquetazo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que aparecer? Como se dice, ¿no? La mujer del César no tiene que ser, sino parecer también. El proyecto tiene que ser bien debatido y tiene que pasar por todos los filtros que debe pasar. Ahora estamos en el segundo debate, cierto es, pero si no dan la oportunidad de que todo el mundo que quiera intervenir debata, si dicen uno por cada movimiento político, por cada bancada, no va a haber debate, va a ser como el primer debate, que no habría hecho falta más que la intervención de la señorita Valentina, que hizo la presentación del proyecto y que fue brillante. El resto fue pura alabanza desde la Revolución Ciudadana al proyecto y alguna crítica de parte nuestra al final, cuando tuvimos que hacer valer nuestro derecho a hablar y nos tuvimos que poner con papelitos ahí, señor Kronfle, la palabra, y entonces motivó y le dio a dos compañeras la palabra para que hagan su sana crítica. ¿Están conscientes ustedes que este proyecto de ley no es que soluciona el problema fiscal del país? No soluciona porque el problema fiscal del país requiere 10.000 millones de dólares y lo que produciría en el mejor de los casos, si es que los grandes contribuyentes pagan, sería 800 millones de dólares. Y la deuda con los municipios es gigante y la deuda con los proveedores es gigante y el tema de la demanda de presupuesto para vialidad, para obra pública en general, para medicina en los hospitales es más grande. Entonces no resuelve el problema, pero aplaca un poco. De ahí que tiene que venir una nueva jornada económica y él lo ha anunciado, el presidente Divo ha anunciado que lo hará uno por mes. Entonces el mes de enero esperamos a ver cuál es la nueva propuesta. Pero nosotros no podemos decirle, por ejemplo, y esto es un tema que hay que decir en medios y en el Parlamento, no podemos decirle al pueblo con las zonas francas o la actividad esta que propone se va a resolver el problema del empleo, porque aquí zonas francas ha habido pues hace 30 años. Lo que pasa es que no han funcionado, no funcionan, no es la panacea como se quiere describir. Y entonces frente a eso hay que decirle, pues aquí el emprendimiento tiene que nacer desde los pequeños, pero dándole la facilidad real. Nosotros no podemos ir a proponerle a alguien que vende chicles que crezca de golpe, pero hay que darle la posibilidad de que venda más chicles, si es necesario decirlo así. Y entonces el crédito del Banco de Fomento, o el Banco Ban Ecuador ahora, porque aquí le cambian de nombres, pero no cambia la estructura, tiene que ser ágil y con menos garantías para los más pobres, porque de lo contrario no acceden al crédito, no pueden crecer, y es un círculo vicioso que se seguirá dando. Tiene que resolverse el problema del emprendimiento con respaldo oficial. Asambleísta, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Buen día. El agradecido soy yo. Gracias.